Hola, ¿cómo están? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Siempre agradecido con la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología que hace posible llevar a cabo esta conferencia que tenemos para el día de hoy. La conferencia tiene que ver con nuestra prehistoria, la prehistoria de Honduras. Sabemos que lo miren hondureños y también extranjeros. Se titula La Gruta del Gigante y comienzo con una pregunta que vamos a ir respondiendo a través de toda la conferencia. ¿Es la población más antigua de Centroamérica? Esa es la interrogante que, como se dice por ahí, en la medida que hacemos preguntas, cuando estamos respondiendo, aparecen nuevas preguntas. Y una de las mejores formas de aprender es mediante preguntas porque nos hace pensar, analizar, lo que queremos aprender, y eso es lo más importante. De eso se trata la conferencia del día de hoy. Bueno, hay que aclarar un poco lo que es una gruta, lo que es un abrigo rocoso, lo que es una mina, lo que es una cueva o una caverna. Mi especialidad no es en la parte de geografía, pero dando a conocer algunos datos generales apoyado con las giras que hemos hecho con el doctor Ramón Rivera. Es un destacado geógrafo que labora también en el Departamento de Historia de nuestra Universidad Nacional, en la cual se habla de que una cueva o una caverna puede tener una extensión hasta de 500 metros y muchas de estas son de origen marino y tienen también ramificaciones. Una mina es una abertura hecha por seres humanos para la explotación minera, ya sea de plata o de oro, pero una gruta o un abrigo rocoso ha sido hecho en forma natural mediante la lava volcánica que ha ido avanzando y crea lo que se forma como un abrigo. Y por eso es que vamos a encontrar que la cueva del gigante, le encontramos por cueva del gigante, la gruta del gigante o el abrigo rocoso del gigante, que más tiene que ver con una gruta en principio. Y eso es lo que vamos a ver mediante las fotos que voy a ir presentando. Entonces iniciamos este recorrido por la prehistoria de Honduras, ¿verdad? Tenemos, para comenzar, un poco de humor, el Homo sapiens africano, ¿no? Recordar que nosotros somos del género del Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre inteligente e inteligente, pero se habla aquí que lo que a él lo puso hacia adelante fue la tecnología lítica de última generación. ¿En relación a quién? En relación al neandertal europeo. O sea que ese paso de este Homo sapiens sapiens que desplaza a los neandertales en todo el planeta. Entonces, ¿cuál fue? Pues el uso de tecnología, en ese entonces, lo último en tecnología, que es la tecnología lítica, utilizando las piedras de pedernal, las obsidianas, para hacer armas, puntas de flecha, puntas de lanza, y algo también importante, fue la adaptación al medio y dar respuestas a lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces vamos a iniciar hablando un poco de esta prehistoria de Honduras, y yo lo titulo La Cueva del Gigante en las tierras altas de Honduras, porque hay aproximadamente unos 1300 metros sobre el nivel del mar donde se encuentran esta Cueva del Gigante o esta Gruta del Gigante. Igual, pues es la prehistoria donde los antiguos vivían en cavernas. Recordemos que muchos eran cazadores, recolectores, igual algunos no eran tan especializados, pero que deambularon por estas tierras en la Honduras de la prehistoria o de aquel entonces. Bueno, estos son los diferentes niveles que tiene ha tenido la Tierra, ¿verdad? Los diferentes periodos, paleozoico, mesozoico, cenozoico, y vemos que desde las primeras formas de vida, que fue unicelular, vemos los diferentes perfiles, los diferentes niveles donde va evolucionando la vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la época del periodo Jurásico, que es la época de los dinosaurios que muchos conocemos, pero todavía no habían seres humanos, por lo menos no tenemos evidencia. Y esto fue evolucionando hasta aparecer lo que se conoce como el periodo Holoceno, es donde ya prácticamente aparecen estos primeros seres humanos. Es decir, que el Homo sapiens sapiens fue como la última, el género de Homo fue el ser humano el último en aparecer. Primero realmente fueron los animales. Aquí lo vemos en este perfil
geológico acerca de lo que es la Tierra como tal. Bueno, antiguamente el planeta Tierra era una sola masa de continentes. Entonces se le conocía con el nombre de Pangea. Pangea, que era la unión de todos los continentes que había en la Tierra. Después, con los movimientos de la Tierra, ¿verdad? Con todo ese movimiento de las placas tectónicas, empiezan a separarse los continentes. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, donde aparece lo que es Norteamérica, Suramérica, estaba fusionada, no estaba todavía Centroamérica, ¿verdad? Centroamérica surge después, y todo lo que es África. Entonces todo esto era conocido como la zona de Pangea. Tenemos la India y la zona antártica. O sea, la Tierra es un ser vivo. La Tierra se ha estado moviendo y se sigue moviendo constantemente. Y en ese movimiento, en ese cruce, han habido muchos intercambios muy importantes, en principio de diferentes especies de animales. Pero más adelante, básicamente, es entre seres humanos. Y aquí vemos la evolución misma, ¿no? Cómo era antes la Tierra, con todos estos movimientos de la Tierra, cómo se han ido separando los continentes, y hasta lo que tenemos hoy día, lo que es los continentes que tenemos en el planeta Tierra. Entonces, todo esto quiere decir que si unimos América del Sur con la parte de África, casi es una sola pieza. Porque recordemos que la Tierra se va desplazando con estas placas tectónicas, se van desplazando y van creando lo que hoy día conocemos como los continentes. Bueno, dentro de esto está lo que se conoce como la megafauna. La megafauna son esa fauna gigantesca que había en todo el planeta, y también lo había en estas tierras. Por ejemplo, en el caso de Honduras, según la evidencia encontrada incluso y estudios que ha hecho el colega, el biólogo Leonel Sevilla, es un biólogo de la Escuela de Biología de nuestra universidad, que ha hecho muchos trabajos incluso con el tema de los dinosaurios, que un día él va a comentarnos sus investigaciones. Pues este perezoso gigante, o conocido como el megaterio, estuvo en Honduras, deambulando por nuestras tierras, ¿verdad? Y era parte de la megafauna, aunque recordemos que no era un animal que devoraba seres humanos, o no era carnívoro, realmente era herbívoro. Que no estuvo en Honduras, pero no tenemos evidencia, es el tigre dientes de sable. Este era el terror de los humanos, se comía humanos realmente, ¿no? Que después evolucionó a lo que son los tigres hoy día. No hemos encontrado evidencia en Honduras o en Centroamérica que existió el tigre dientes de sable. Más que todo está en Norteamérica. Sí hay mucha evidencia, sobre todo la parte sur de Norteamérica, ¿no? Bueno, como se trata un poco también, el conocimiento científico compara, ¿no? Es parte del conocimiento científico. O sea, hay un lugar que está en El Salvador. Por cierto, en la zona de un departamento que se llama Morazán. Es un sitio arqueológico rupestre que se le conoce como la Gruta del Espíritu Santo. Antiguamente se decía que esta gruta era la más antigua de toda Centroamérica. El problema era que no había un trabajo científico, un trabajo arqueológico importante en el lugar, pero tuve la oportunidad de visitarlo y tratar un poco de conocerlo para compararlo, por así decirlo, con lo que vamos a hablar más adelante. Y aquí tenemos en estas imágenes, ¿verdad? Todo lo que es parte de esta Gruta del Espíritu Santo. Reitero, se consideraba lo más antiguo, evidencia humana más antigua en Centroamérica, ¿no? Pero no hubo un trabajo científico muy completo. Mis colegas de la Escuela de Arte de la Universidad de El Salvador me permitieron llevar a cabo este viaje, ¿verdad? Y me acompañaron al mismo, y podemos ver que hay algunos cuadros interpretativos donde nos cuenta un poco de la evidencia que había ahí. Por ejemplo, hay lo que se conoce como pictogramas o el arte rupestre. El arte rupestre se divide en petroglifos, o sea, incisiones en piedra, y lo que son pictogramas, o sea, pintura en la piedra. Y aquí podemos encontrar algo de pictogramas que hicieron los antiguos, o estos pobladores que vivían ahí o que pernotaron, porque realmente estas cuevas no era que ellos vivían, ellos pernotaban en forma estacional por diferentes estaciones como tal. Entonces podemos ver acá
la magnitud de la cueva, y que también registra toda esa evidencia encontrada en ese entonces. Hoy día, pues, la cueva, o una buena parte, fue utilizada en la época moderna ya con fines de una explotación de aceites y todo ese tipo de cosas. Lastimosamente fue trastocada, ¿no? Es decir, vemos la dimensión en relación de las personas en relación a lo que es esta cueva del Espíritu Santo. Bueno, hay tanto por ver en estos lugares, pero ahora pasamos a lo que es la ubicación geográfica de esta gruta del gigante. Vimos la gruta del Espíritu Santo, ¿verdad? Un poco para ver lo que se decía antes, que ahí teníamos la evidencia más antigua del primer ser humano. Tenemos, para ubicarnos un poco en la gruta del gigante, o la cueva del gigante, tenemos que está en este sector, ¿verdad? Que cerca de ahí, lo que es La Paz, cerca de ahí, el departamento de La Paz, en Honduras, tenemos la cueva pintada, o sea, vemos la cercanía, pero si vemos todo el mapa, podemos observar que también tenemos arte rupestre en Yaguacire, esto es por el aeropuerto internacional de Toncontín, Santa Rosa, Ayasta y Santa Elena de Azacualpa. Quiere decir que todos estos son abrigos rocosos, donde hay evidencia de arte rupestre. Entonces vemos que pareciera que la tendencia es que los primeros pobladores que se ubican en Honduras se ubican en la parte sur-occidental, pareciera, ¿no? En base a esta evidencia. Bueno, en Honduras hay una serie de regiones con prioridad de investigación, que los encargados de hacer estas investigaciones o que llevan ese registro es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que también trabaja en forma mancomunada con el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces vemos que hay diferentes prioridades, diferentes lugares donde se han hecho investigaciones. El caso de Trujillo, el caso de, gracias a Dios, de Olancho, Cedros, Tegucigalpa, Nacaome, Choluteca, todo este sector de Empira, Intibucá, La Paz, se han hecho muchas investigaciones. Prácticamente, si vemos el mapa de Honduras, Honduras es un sitio arqueológico. En todos los departamentos, en todos los 18 departamentos que tiene Honduras, encontramos evidencia arqueológica. Eso es parte de nuestra historia, de nuestra prehistoria, de nuestra época prehispánica, y es importante conocerlo, ¿no? Como por eso estamos partiendo de lo que es la cueva del gigante por su antigüedad. Bueno, hay antecedentes históricos, somos historiadores y hay que ver estos antecedentes históricos de esta gruta del gigante. Hay varios colegas, hay varios historiadores, arqueólogos, antropólogos que han desarrollado esta labor. Por ejemplo, tenemos acá los arqueólogos que han explorado la cueva del gigante. Se destacan los estadounidenses George Hasseman, quien la descubrió y la exploró en 1994. Él laboraba con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en el Departamento de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, ¿no? Luego Timothy Schiffer, que pues eres miembro del Departamento de Arqueología de la Universidad de Pensilvania. También el arqueólogo, incluso Timothy Schiffer, hizo su tesis doctoral investigando esta cueva del gigante. De ahí nos valemos de la gran cantidad de evidencia científica que él aporta para poder entender esta cueva del gigante. Luego también tenemos otra de las personas que ha trabajado mucho y que casualmente en este momento está también haciendo su tesis doctoral por todo el material faunístico encontrado, lo que ellos consumían. Él está haciendo un trabajo en relación a esto. Entonces vemos el trabajo científico de arqueólogos, de antropólogos. Alejandro Figueroa es miembro del Instituto de Antropología e Historia, es un investigador asociado, por así decirlo, ¿no? En 1994, cuando Hasseman exploró la cueva del gigante, él estimó que esta había sido habitada posiblemente entre los años 14.000 y 19.000 a.C., como una especie de un cálculo que él hace, ¿no? En base a su experiencia. Sin embargo, Timothy Schiffer, en su tesis doctoral, hizo un estudio más profundo y llegó a la conclusión que la cueva del gigante fue habitada en el año 9480. 9480. Esto nos dice, pues, de que por lo menos esta es parte de la evidencia más antigua encontrada de seres humanos en Honduras,
de Timothy Schiffer, de su tesis doctoral, porque él envió pruebas a Estados Unidos para hacer pruebas de carbono 14 y así poder determinar o calibrar la época en cual se desarrolló la población que ahí vivía. Bien, la elevación, como lo dije al principio, es de 1.300 metros arriba del nivel del mar. O sea que es uno de los sitios que tiene una elevación bastante alta en relación a otros sitios que hemos encontrado tanto en Comayagua, en el lago de Ojoa, en toda la zona de vestigios arqueológicos o los primeros pobladores en Honduras. El gigante mide 42 metros en la boca, o sea, la entrada tiene una amplitud de 42 metros, la boca de cueva que se le conoce, tiene 17 metros de profundidad, no es tan profunda como otras cuevas, como el caso de la cueva de Talgua en el Valle de Agalta, en el departamento de Olancho, en Honduras, pero ya cuando hablamos de que tiene 17 metros de profundidad, quiere decir que sí, servía como una habitación, ¿verdad? No era tan profunda, pero también les apoyaba mucho a los que ahí habitaban. Tiene más de 12 metros de espacio y aproximadamente 357 metros cuadrados del área del piso en forma horizontal. Quiere decir que eran espacios bastante amplios. Si hacemos un cálculo, bien, podían estar ahí cohabitando de 30 a 40 personas, ¿no? Es un lugar muy ideal para poder estar viviendo en forma estacional. Recuerden que eran cazadores-recolectores. Una de las características de estos grupos era que eran nómadas, se movían de un lugar a otro, siempre buscando las mejores condiciones. En 1993, Hasseman y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia contrataron a Christine Henley Sherman y a Ann Jung para excavar partes del refugio. Ya en el 94 también estuvo Boyd Dixon y Rod Webb, que hicieron un inventario con los artefactos recuperados durante la temporada de 1993. Es que vemos esa trayectoria que ha tenido esta cueva del gigante a nivel científico de investigaciones. Y en el 2001, y las excavaciones de recuperación de datos a gran escala se planificaron y ejecutaron en octubre hasta diciembre de ese año, el 2001. Es decir, que ha habido una investigación sistemática del sitio y por eso podemos dar estos datos, ¿no? Como tal. Las fechas de radiocarbono para la ocupación humana del sitio varían del 9220 hasta el 230 después de Cristo. Son todo lo que ellos han analizado en base al radiocarbono. Si estamos hablando del 9220, prácticamente es de lo más antiguo que tenemos en Honduras. Bueno, y no solo en Honduras, sino también en toda Centroamérica con esta evidencia. Bueno, aquí tenemos a George Hasseman, ¿verdad? Que en paz descanse, el arqueólogo que laboró en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que dejó un legado de investigaciones que hasta el día de hoy seguimos investigando y utilizando para aumentar nuestro conocimiento. Y Alejandro Figueroa, que actualmente él está haciendo su tesis doctoral, como lo comentaba, con toda la evidencia faunística o todo lo que ellos consumían de ahí, de la cueva, ¿no? Como tal. Debido a la preservación de restos orgánicos que abarcaban aproximadamente en los últimos 10.000 años, el sitio del gigante permite únicamente la prueba de una serie de preguntas sobre la evolución de las economías de subsistencia humanas en el Nuevo Mundo. Una tendencia de secado con sequías cada vez más intensas, asociadas con eventos del Niño, que también fueron afectados por el fenómeno del Niño en los últimos 3.000 años, y puede haber sido un factor que cambió las estrategias de producción de alimentos. Es decir, son las condiciones que se estaban dando en ese momento y que también ellos tuvieron consecuencias en relación a estos cambios climáticos, en relación al factor del fenómeno del Niño, ¿no? Ya vimos un poco lo que era diferentes niveles en este perfil de la Tierra, con sus diferentes épocas, y lo interesante es ver cómo nos vamos acercando o probando la evidencia más antigua en lo que es Centroamérica. Hay diferentes fases en la zona. Para poder entender el lugar hay que ver estas fases. Por ejemplo, se habla de la fase Esperanza, que se conoce como el Paleoindio, que va del 10.040 al 9.100 antes de nuestro periodo. En tiempos de los paleoindios, estamos hablando más o menos como del 10.000,
El gigante fue ocupado en forma esporádica por pequeños grupos cazando y recolectando como en microbandas. La primera forma de organización los primeros pobladores en América fueron las bandas, ¿no? Aquí estamos hablando de microbandas que andaban en la zona, ¿no? Llegan a la zona porque la zona estaba totalmente deshabitada. La región era el hábitat principal de la megafauna para los primeros cazadores. Incluso tan temprano los humanos eran probablemente manipulando y cambiando la ecología local con fuego. Es decir, aquí ellos ya traían esta invención del fuego. Ellos encontraron las mejores condiciones para vivir o para vivir en forma temporal en la zona de la cueva del gigante, ¿no? La pérdida de equipos especializados de caza mayor, particularmente grandes bifaciales, puntos de proyectil al final de la fase de esperanza en el gigante, probablemente señala una transición a adaptaciones arcaicas. Se fueron adaptando a estos nuevos ambientes, estos primeros pobladores que llegan, porque prácticamente aquí estaba totalmente inhabitado, era un lugar que estaba en un estado virgen, ¿no? Algunos grupos, algunos del grupo puede haber residido todo el año en el área, algunos estuvieron todo el año, cambiando a una casa más móvil, estrategia adecuada a las condiciones estacionales y tal vez tendiendo a una pequeña parcela mixta de plantas selectivas. Después de la temporada de lluvias, sobre todo de junio a septiembre. Entonces ellos se iban adaptando, iban buscando nuevas formas, iban conociendo la geografía del lugar para poder sobrevivir en diferentes épocas. El periodo conocido como Marcala, que es el periodo arcaico, que va del 7350 al 6050 antes de nuestro periodo, tal vez fue utilizado como base de caza y recolección durante parte del año. Algunas ocupaciones más intensas pueden haber establecido pequeñas parcelas de jardín estacionales muy cerca del refugio rocoso. Es decir, estamos hablando de que se empiezan a ubicar y empiezan a tener ciertas parcelas como pensando un poco o iniciando lo que son esos primeros pasos de la agricultura incipiente. El gigante fue usado como residencia durante los dos periodos del arcaico, es decir, hubo una ocupación prácticamente permanente en el lugar, o por lo menos las diferentes estaciones que a ellos les convenía ubicarse. El gigante pudo haber sido un campamento regular, pero temporal en una ruta de migración transhumante para personas de tan lejos como los que venían de la costa del Pacífico, por ejemplo, si bien la ocupación del sitio fue menos intensa en la temporada seca. Es decir, que la ocupación fue más en la temporada lluviosa. ¿Por qué razón? Porque en parte, recordemos que cuando hay más recursos, hay más plantas, los animales se mueven también en la zona, ¿no? Y hay una fase conocida como la estanzuela, que ya es del periodo formativo, cuando se empiezan a formar diferentes sitios. Esta va del 3900 al 1500 antes de nuestro periodo, ¿no? Ya hay otros sitios que ya se están formando en el resto de Honduras. Los dos cambios más significativos en el registro arqueológico del periodo formativo son la aparición del maíz. Aquí vemos que hubo consumo de maíz y la introducción de la tecnología cerámica. Es decir, que el sitio de la Cueva del Gigante ya se ve el consumo del maíz y el uso de la cerámica en platos, en ollas. Cuando se usa la cerámica hay un avance muy importante en estas culturas porque ya empiezan a transportar o empiezan a guardar en depósitos el alimento para mantenerlo durante más tiempo, ¿no? El maíz junto con la tecnología cerámica probablemente llegó al gigante alrededor del 2010 al 3100 según el radiocarbono, ¿verdad? Años antes del presente, ¿verdad? Quiere decir que el consumo que se da ahí es muy importante, y cuando hablamos de este radiocarbono se habla desde el 2010 al 3100 ya había consumo de maíz. O sea que consumimos maíz en Centroamérica desde mucho tiempo atrás, y que antes se consideraba que probablemente era hasta en la fase de agricultores incipientes. Y aquí lo encontramos en lo que es esta cueva del gigante. El gigante, los campos lo pudieron haber tenido suficientemente cerca como para que el refugio de rocas grandes podría haber continuado como una base residencial o almacén para varias familias extendidas, ¿no? Esto es algunos de lo que se plantea en base a la evidencia, y el gigante podría haber sido percibido como un portal simbólico al inframundo
por sus habitantes. Es decir, aparte de ser un lugar de descanso, un lugar para pernotar, un lugar para vivir en tiempo estacional, también era visto como un portal mítico a lo que es el inframundo, porque los mesoamericanos siempre en su cosmovisión pensaban que cuando alguien moría primero descendía al inframundo, en un sitio parecido a una cueva o una caverna, y pasaba una serie de pruebas y después subía hacia el supramundo, ¿no? Entonces las cuevas, los abrigos rocosos siempre han sido sagrados y muy importantes para estas culturas desde lo que es el principio, ¿no? Estos recolectores, dadas las circunstancias ecológicas locales y una habilidad definida de interactuar pacíficamente con otros, puede haber sido empujado hacia una mayor recolección logística. Es decir, estamos hablando de recoger ¿qué? Recolectar frutos, recolectar semillas para consumo, y posiblemente después esto fue evolucionando a ya ser productores de su propio alimento. Y esto ya es una fase más importante que se le conoce en la historia como agricultores incipientes, o sea, los primeros agricultores. La subsistencia en la precerámica del Valle de Estanzuela se puede llamar una era de cultivo incipiente. Es decir, aquí vemos ese paso de cazadores-recolectores, esos pasos a lo que son agricultores incipientes. Creo que eso marca, no solo en Honduras, sino que también marca en toda Centroamérica algo fundamental para la historia de la humanidad en lo que es la Centroamérica de aquel entonces. Aquí vemos en este mapa, ¿verdad? Aquí tenemos la fuente del trabajo que hizo en la excavación arqueológica Timothy Schiffer, los diferentes lugares cercanos a lo que es el gigante, lo tenemos justamente acá, el gigante, pero ven ustedes que alrededor hay una serie de sitios que explican, bueno, muy cercanos, sobre todo también en el caso de El Salvador y toda la parte occidental de Honduras, según el mapa hecho por Timothy Schiffer en el año 2008, cuando él publica su tesis doctoral del Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania. Bueno, como se trata de hacer también un recorrido, ya pasando toda esta parte teórica, bueno, también hacer el recorrido para que ustedes tengan esa experiencia y algún día puedan venir a Honduras, o los que vivimos aquí en Honduras puedan tener esa experiencia de conocer la Cueva del Gigante, un lugar muy pero muy emblemático en nuestra historia como tal. Vemos acá que al llegar a la zona se conoce aquí como la Chorrera, hay que pasar un puente, lo vemos aquí en la parte superior, un puente colgante, ¿verdad? Y aquí este es el ambiente que se da en la zona, ¿no? Es decir, son pequeñas cataratas. Recordemos que la roca prevalece en el lugar, estamos hablando de 1300 metros sobre el nivel del mar, y claro, en la época de invierno esto se llenaba constantemente de agua. De ahí que donde hay agua hay vida. Por eso estos primeros pobladores de la zona buscaron quizás el lugar ideal en aquel entonces, ¿no? Aquí lo vemos, parte de las cataratas, el lugar conocido como La Chorrera. Esto es en Marcala, La Paz, lugar emblemático en nuestra historia, ¿no? Entonces vemos ese ambiente propicio de agua, si estamos hablando de 1300 metros sobre el nivel del mar, también hay una serie de pinos de diferentes especies en el sitio, y probablemente ellos practicaron lo que se conoce como hacían pequeños corrales en las partes superiores de estas caídas de agua, y aquí cultivaban, por así decirlo, lo que son peces, protegían los peces. Las condiciones que se dan en la zona de la Cueva del Gigante, aquí es importante. ¿Por qué razón? Porque hay condiciones y ellos las aprovecharon. Eso los hizo que se pudieran adaptar al medio ambiente que había en el lugar. Aquí hacemos recorridos siempre con los estudiantes de la carrera de Historia. Hacemos interpretaciones históricas y interpretaciones geográficas con apoyo de la evidencia arqueológica y antropológica. Es un trabajo multidisciplinario con una visión nuestra de historiadores, una visión que aquí me acompaña el doctor Ramón Rivera, con una visión de un geógrafo, porque toda la zona alrededor es un cráter volcánico, y eso pues se explica en el sitio para poder entender mejor el lugar. Entonces aquí tenemos al doctor Ramón Rivera, que él explica la parte geográfica y yo explico la parte histórica, ¿no? Para que podamos ver el trabajo mancomunado.
cuando uno se va acercando al lugar, el lugar se llama La Estanzuela, es el sitio, ¿no? De las cataratas que vimos al principio, se hace un recorrido casi como de unos 15 minutos, todo el recorrido a llegar a la zona de La Estanzuela. Aquí tenemos las cataratas que están cerca del sitio, porque la Cueva del Gigante queda justamente acá en este sector. Pero podemos ver en esta imagen tomada con un dron todo el ambiente que se da, y aparte de eso vemos alrededor todo lo que se conoce como el cráter, ¿verdad? Que es parte, o sea que la cueva está dentro del cráter. Esta es la cascada en la época de verano. Recordemos que ellos, según la evidencia, ellos iban más que todo en la época de ¿qué? En la época de invierno, pues había más vida. E incluso en esta zona hay evidencia de que las aves que iban de América del Sur pernotaban en este sector y después seguían su camino para América del Norte. Y cuando venían de América del Norte para América del Sur, aquí también pernotaban. Quiere decir que los antiguos, estos primeros pobladores, vieron aves que hoy día obviamente están extintas y que todavía sigue siendo un lugar estacional para estas aves. Y no es casual que en esta zona de Marcala hayan diferentes grupos de pajareros que se encarguen de observar las aves que hacen ese tránsito, ¿verdad? O esa migración del norte al sur, o de lo que es el sur al norte. Entonces aquí vemos la misma catarata. Esto ya es la catarata en época de lluvia. Vemos la diferencia entre una y la otra. Descendemos al lugar para tener ese contacto, y aquí es cuando comienza la época de lluvia. Quiere decir que la catarata, pensemos en aquella época, se mantenía con más agua, ¿no? Hoy día pues se reutiliza esta agua, pero lo que nos dice es las condiciones que tiene la catarata para poder vivir, ¿no? Y siendo aprovechada incluso hasta el día de hoy. Pensemos en el día de hoy. Aquí tenemos básicamente la misma catarata en la época de invierno, que era la época en la cual ellos estaban. Aquí la podemos observar mucho mejor. Esto que nos dice, hay buenas condiciones y hay que aprovecharlas, y fue lo que ellos hicieron, ¿no? Aquí podemos observar esta caída de agua que va avanzando y sigue su camino, y ese patrón de ubicarse cerca de la fuente de agua es un patrón desde los primeros pobladores en el planeta, ¿no? O sea, el agua es fuente de vida. Casi todos los sitios arqueológicos, todos los sitios importantes en nuestra historia están siempre cerca de la fuente de agua, ¿no? Así como las grandes ciudades también. Estos lugares pasa igual, ¿no? Aquí podemos observar la misma, ¿verdad? Esta caída de agua preciosa que la tenemos aquí. Ya es, en esta imagen podemos ver ya en la época total de invierno. Pueden ver prácticamente se crea una especie de una capa, ¿verdad? Una cortina de agua, por así decirlo, en el lugar, para que tengamos una idea, ¿verdad? De las variantes, cómo va cambiando en la época seca y en la época de lluvia. Aquí estamos dentro de una de debajo de la catarata, pero tengamos para poder tener esa experiencia. Probablemente ellos se movieron en lugares, hicieron sus rituales con el agua, la importancia del agua. Eso ya sería otro tipo de estudio antropológico. Y aquí con los estudiantes, ya en la época seca. Entonces, por eso quiero que ustedes tengan una idea de la época seca y la época de lluvia, cómo cambia el ambiente, cómo cambia la geografía, ¿no? Aquí estamos en la época seca, ¿verdad? Y en esta imagen la hice de arriba de la catarata, ¿no? Y lo tenemos, para que tengamos una idea. Esta es la parte superior, y aquí continúa el recorrido de la misma. Entonces, es bueno tener ese contacto, es bueno conocer el ambiente en el cual se desarrollan estos primeros pobladores, y así uno puede entender mejor, porque la geografía tiene que ver mucho, ¿no? Ellos se van adaptando porque hay buenas condiciones, hay agua, hay comida, hay peces, hay los animales que ellos cazan. Realmente el lugar fue idóneo, escogieron el lugar idóneo, ¿no? Estos primeros pobladores, ¿no? Para que conozcamos bien el lugar. Ahora, si observamos en la parte superior, si hacemos una visión de 360 grados en la zona, está cerrado con estos cerros que son rocosos. Esto es parte de ¿qué? Esto es parte del cráter volcánico, ¿verdad?
donde se ubica lo que es la cueva. Y aquí vemos una gran cantidad de rocas que probablemente fueron lanzadas en una de esas erupciones hacia el lugar, ¿verdad? Cayeron en el mismo. Y tengo acá una pequeña ilustración para que tengamos una idea de cómo posiblemente utilizaron los antiguos estos lugares, ¿no? como parte de su alimentación, de lo que es también la pesca, ¿no? Bueno, vamos a ubicarnos acá para ver otros aspectos importantes de la misma antes de conocer lo que es esta cueva del gigante. El área alrededor del gigante se encuentra dentro de una zona ecológica conocida como húmedo subtropical, que constituye el 35% de la superficie terrestre de Honduras. La cuenca hidrográfica es uno de los pocos en Honduras que drenan hacia el Pacífico a través del río Lempa, ¿no? O sea, los ríos de esta zona van a terminar hacia lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Fluyendo a través del bosque seco tropical de baja elevación. Son las condiciones que se dan en la zona. La vegetación a la altitud del gigante, que está entre 1100 y 1400 metros, está dominado por bosques de pino roble, a los árboles de chicle dulce, que son los famosos liquidambar, de mayor altitud, es decir, 1500 metros, comienzan a dominar a medida que uno se aproximan a la zona baja montaña húmeda del lugar. Es decir, estas son las condiciones geológicas o geográficas de la zona del gigante. Como le reitero, es un lugar apropiado para lo que es la vida. Entonces, después que se pasa por toda esta catarata, se llega o se inicia el recorrido a la gruta del gigante, ¿no? Un recorrido de aproximadamente unos 10 minutos. Todo va una pendiente hacia arriba, ¿verdad? Que vamos con los estudiantes de la carrera de historia, llegando al sitio, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el ambiente se mantiene casi todo el año, se mantiene de esta forma. Y aquí llegamos a lo que es la cueva del gigante, ¿no? Son 42 metros de amplitud, de boca de cueva. Entonces, esta es toda la zona en la cual ellos cohabitaron, vivieron hace más de 9000 años antes de Cristo. Aquí hay un centro de observación hecho para que la gente no suba, porque la zona está controlada y todavía sigue en investigación, ¿no? Ustedes lo pueden observar. Siempre la gente pregunta, ¿por qué le dicen la cueva del gigante? Bueno, es más que todo por la magnitud, por la altura y la amplitud, tanto en forma horizontal como en forma vertical, pero la profundidad solo son 17 metros, no es tan profunda, pero es muy alta, y hay de ahí viene el nombre de la cueva del gigante, porque son pocas las cuevas que tenemos acá. En este esquema que presenta Timothy Schiffer en el 2008, ¿verdad? Cuando él presenta su tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania, podemos ver los diferentes espacios. Este espacio ya es dentro del lugar, ¿verdad? El plano del refugio rocoso, ¿no? Entonces podemos ver los diferentes espacios en el cual él trabajó, y esto es todo donde ellos cohabitaron en aquel entonces, ¿no? Las cosas que él logró encontrar. Aquí lo tenemos, en parte de la misma, de la cueva del gigante. Antes había ahí una escalera para subir, hoy día, repito, es prohibido. Son 3 metros del piso original, acá arriba son 3 metros. O sea, es un lugar propicio. Al fondo miramos a Timothy Schiffer, que aportó mucho con esta investigación, con esta tesis doctoral que él hizo, solo en relación a lo que fue la cueva del gigante, ¿no? Podemos observar un poco la ubicación, ¿verdad? Son imágenes que queremos dar como motivar a las personas a que no suban. ¿Por qué razón? Porque está en protección, es una zona que hay que protegerla, y una zona que también está en constante investigación. Es una zona restringida, no es de subir y dañar y dejar basura en el mismo, ¿no? Y estamos con los estudiantes, ¿verdad? De acá, del piso original hacia arriba, hay 3 metros. Quiere decir que ellos se ubicaron en una zona estratégica. Ahí tenemos una visión de casi 180 grados, los que aquí habitaron. Entonces explicamos en la parte superior del lugar, entonces casi como que es difícil tomar una foto completa. El gigante es una gruta totalmente protegida, cuya entrada se encuentra a unos 3 metros sobre el piso del bosque, es decir, del piso hacia arriba.
cuyos bordes encierran todo el perímetro de la cámara, evitando la erosión y propiciando el crecimiento del suelo a lo largo de miles de años de ocupación. Es decir, que está tan bien ubicada que la erosión es poca, porque está 3 metros arriba de la superficie terrestre. Este es uno de los últimos grupos que fuimos con los estudiantes de la carrera de Historia, para que conocieran y tuvieran ese orgullo de haber conocido el lugar con evidencia humana más antigua en Honduras y en toda Centroamérica, probado con pruebas de carbono 14. Entonces este grupo se sintió privilegiado, ¿verdad?, poder estar ahí en el sitio, ¿no? Bueno, en el pasado prehistórico los abrigos o grutas fueron utilizados para una serie de propósitos, desde habitaciones, como lo comenté al principio, forma permanente o estacionales, hasta refugios ocasionales para los cazadores. También, como lo comentaba también al principio, la cámara mide 42 metros de ancho por 17 metros de profundidad, 12 metros de altura y ofrece condiciones propicias como lugar de habitación. Escogieron el lugar indicado como parte de su habitación, ¿no? Y estas pequeñas microbandas, como se le dice comúnmente. Hay una serie de puntas de lanza de estos grandes cazadores, la sandía, el clovis y la folsom. La que utilizaron en la zona de la cola gigante fueron la punta de lanza conocida como la folsom. Esto lo decimos también en base a la evidencia, como lo vemos acá. Estas son varias puntas de proyectil largas, fueron recuperadas en niveles estratigráficos claramente identificados como el del Paleoindio, ¿no? Esto era lo último en tecnología, vamos a decirlo así, en materiales útiles o puntas de flecha o lanza. Y también encontramos estos proyectiles que fueron encontrados en la zona, hechos por estos primeros pobladores, al igual como esta especie de agujeta, ¿verdad? Esta es la forma como ellos probablemente hicieron la tecnología, cómo iban construyendo estas puntas de flecha, estas puntas de lanza, ya sea utilizando piedras de pedernal. Sobre todo el pedernal ha sido una piedra que fue muy utilizada por ellos para darle forma a estas puntas de lanza. Aquí tenemos la obsidiana, que es un vídeo volcánico, utilizado para hacer puntas de flecha o lanza, con mucho filo. Y ya en la cueva, o en la gruta, como lo queramos llamar, porque realmente es una gruta, o un abrigo rocoso, ¿verdad? Vemos evidencia de, yo le llamo, las primeras manos de los primeros, o de las primeras hondureños aquí en el lugar. Estas son, esto es lo que se conoce como el arte rupestre, que son pictogramas. Vamos a acercarle un poquito, ¿no? Podemos observarlo mejor acá. Casi como el que ellos están diciendo, aquí estuvimos nosotros, esto nos pertenece, esto es nuestro. En todo el arte rupestre en el mundo vamos a encontrar siempre esa marca, entre comillas, esa firma de estos pobladores, o esta forma de manifestación de arte rupestre, que es la primera forma artística que representan los antiguos en las diferentes cuevas o cavernas. Hay también otras figuras por ahí que probablemente representan algún tipo de ave. Algunos dicen que tiene que ver con algún pato. Recuerden que es una zona donde migran diferentes aves de América del Norte y de América del Sur. Entonces encontramos parte de esa evidencia, estos pictogramas en el lugar que pues están como tomando posesión del sitio mediante este tipo de pintura que tenemos en la mano, ¿verdad? Se puede ver. Parte de los pictogramas que hay en el sitio. De nuevo la mano, más cercana, manos pequeñas realmente. Lastimosamente han ido algunos a dañar la zona, porque quieren poner otras marcas. Eso está dañando este patrimonio que nos pertenece a todos, un lugar muy importante, ¿no? Entonces encontramos diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, otro arte
arte rupestre, ¿verdad? En cuanto a lo que son las manos, hay una técnica que se llama el positivo y el negativo, ¿verdad? El positivo es cuando ellos vamos a decirlo así, utilizan toda su mano con pintura y la ponen en la pared. Ese es el positivo. Pero el negativo es cuando ponen su mano y después escupen la pintura y queda la marca, ¿verdad? Entonces, se encuentra positivo, negativo, se encuentra en las diferentes artes rupestres, ¿no? Como tal. Entonces, este es parte del lugar, ¿no? Y esta imagen, esta foto, está tomada desde dentro de la cueva hacia afuera. Entonces, noten ustedes la visión que tenían los que ahí vivían, una visión de 180 grados, ¿verdad? Lo interesante también de la cueva es que está aclimatada, es decir, cuando hace frío, ahí es caliente, y cuando hace calor, ahí es fresco. Es algo que es en forma natural. Aquí lo podemos observar, parte de esta vista de adentro hacia afuera, ¿verdad? Una boca de cueva bastante amplia. Aquí hay una especie como de un pozo. Probablemente los antiguos lo utilizaron como una fuente de comida, ¿verdad? De agua, perdón, ¿verdad? Y la evolución geológica del gigante es crítica para la interpretación de sus contenidos arqueológicos. El lecho rocoso del gigante consiste en una toba inimbrita, una roca volcánica compuesta de 25 ceniza soldada, piedra, pómez y restos piroclásticos. Es decir, es el tipo de piedra que hay en el lugar, o sea, es una piedra volcánica. Este grupo geológico de rocas, conocido como el grupo Padre Miguel, se originó en el Mioceno y en época de Pliocenas, entre hace aproximadamente 1.5 a 23 millones de años. Quiere decir que el lugar es bastante antiguo, por lo menos esto es en base al material encontrado en la zona, ¿no? Y algo también interesante, también ellos practicaron ese culto a la muerte, es decir, enterrar a sus muertos. Ahí nos habla de una sociedad evolucionada, cambiada. Y aquí vemos un poquito las técnicas que utilizaban ellos para hacer sus manos, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Lo que encontramos en la cueva del gigante, esto solo es para ilustrar, nada más, igual acá, es la forma como posiblemente ellos enterraban a sus muertos dentro de las cuevas, porque en las cuevas servían para todo, para almacenar comida en épocas difíciles, para dormir, para comer, y gran parte de estos basureros que se le conoce, es decir, donde ellos depositaban todo lo que ya no les servía, nos ayuda para poder entender qué comían, ¿verdad? Qué tipos de animales cazaban, qué tipos de frutas consumían, porque también se han encontrado evidencias de estas frutas. ¿Cuáles son entonces estas evidencias arqueológicas? La variedad de materiales de comida encontrados entre la transición sugiere un mantenimiento a largo plazo de una amplitud dietética en el contexto de una economía flexible y mezclada. Prácticamente comían todo lo que estaba en su entorno, y eso lo hizo que pudiesen evolucionar a lo que se le conoce como agricultores incipientes y poder utilizar también la cerámica. Esta es una punta de proyectil encontrada en el sitio, ¿verdad? Que la publica Timothy Schiffer en su tesis doctoral. Vemos el tamaño de la misma punta de proyectil. Esta otra punta de proyectil, siempre publicada por Timothy Schiffer, ¿verdad? Al igual también estas otras que le había presentado al principio, ¿no? Y estas bolas de arcilla de cerámica, también encontradas en el lugar. Entonces, es toda la evidencia, por lo menos que Timothy Schiffer, él publica y da a conocer en base a su excavación arqueológica, ¿no? Aquí tenemos este diente de un bóvido, encontrado también en el sitio, ¿verdad? Hay también incluso un cráneo humano, que fue encontrado también en la misma cueva. Es decir, no solo era una cueva para dormir y todo, sino que también fue utilizada durante mucho tiempo, y ellos van dejando evidencia importante. Este es el hueso tapizcador del periodo de marcal arcaico, ¿verdad? Un hueso para tapizcar, porque hoy día los campesinos utilizan para tapizcar el maíz, ¿verdad? Estas son cuentas de concha del periodo formativo. Hay lo que ellos consumían, ¿verdad? Concha maní, algo importante. La cueva del gigante tiene una vamos a decirlo así, de las cesterías más importantes de todo el periodo formativo. Es decir, hay una gran cantidad de cestería que lo utilizaron. Obviamente, ¿para qué? Para almacenar comida, para almacenar
productos, ¿no? Y este es otro nivel de desarrollo importante. Este es un textil, posiblemente de algodón con orillo, ¿verdad? Podemos ver los primeros textiles. Esta es una cuerda usada y anudada del periodo formativo. Esta es una cuerda del paleoindio. Se puede decir que estas son como de las cuerdas quizás más antiguas que hemos encontrado hasta el momento, que ellos utilizaban. Ya estamos hablando de una técnica muy importante en relación a el material que utilizaban para el diario de su vida. Esta bolsa es una bolsa de piel con cuerda del periodo tardío, en la estanzuela del periodo formativo, ¿verdad? Repito, toda esta evidencia quien la muestra es Timothy Schiffer en su trabajo de tesis doctoral. Este es un fragmento de textil pintado de la estanzuela tardía del periodo formativo. Es decir, no eran simples personas de la época de piedra, como algunos lo quieren llamar, sino que también fueron evolucionando, se fueron adaptando al ambiente y fueron dando respuestas a todos esos diferentes problemas que quizás encontraban en ese entonces. Aquí observamos parte del arte rupestre que ya lo había mostrado, ¿no? Igual en este caso, ¿de dónde sacaban ese material para hacer esa cestería? Bueno, del famoso agave. Y en la actualidad hay grandes cantidades de agave en la zona, como ustedes lo pueden ver. La foto es actual. Entonces ellos utilizaron todos sus recursos para poder sobrevivir. Y como les decía, eso lo volvió realmente un grupo exitoso. Podemos observar acá en el lugar, ¿no? Las grandes cantidades que hay de agave. También se encontraban semillas de la famosa ciruela, ¿verdad? Lo que ellos consumían. Son de las diferentes, esa es la manilcara, ¿verdad? Semillas que ellos consumían y que iban dejando. Algo importante y que nosotros hoy día seguimos consumiendo, el aguacate. El aguacate fue consumido también por estos primeros pobladores. Esta es una corteza de aguacate. Es decir que ellos consumieron, nosotros seguimos consumiendo lo que ellos consumieron antiguamente. Estos son restos de palma, donde sacaban la palma. Son restos de Pouteria, ¿verdad? Vainas de frijol silvestre, también eran consumidores de frijol, aparte también de maíz, bellotas. Entonces, todo esto es encontrado en la excavación que hace Timothy Schiffer, ¿no? De lo que ellos realmente consumían y que pues, les permitió poder avanzar en la zona. Corteza de calabaza, que se sigue utilizando la calabaza. Algo que es impactante también es el uso del cacao. También fueron consumidores de cacao. Cacao que tiene diferentes propiedades medicinales, ¿no? Hay evidencia que ellos lo consumieron y lo vemos en base a las semillas encontradas en el sitio, ¿no? Todos estos son los productos que ellos consumieron, la chirimoya también, ¿no? Todas sus semillas, las semillas de calabaza, consumían también las semillas de calabaza, el hackberry, ¿no? O sea, así una gran cantidad de esta semilla del frijol común, que también se encontró en la zona, ¿verdad? Leguminosas arbóreas. Recordemos que eran cazadores-recolectores y ellos también recolectaban frutos, recolectaban semillas, y esto nos muestra cómo se movía en la zona, y esto es toda parte de lo que ahí se encontró en el lugar. Y esto es importante, porque estas ya son maíz. Este es uno de los, vamos a decirlo así, que durante todo este periodo en la zona hubo consumo de maíz, quizás del maíz más antiguo que había en el lugar. Quiere decir que ya ellos estaban intentando cultivar el maíz o siendo productores de sus propios alimentos, que es un tipo de maíz parecido a este que tiene diferentes colores. Una vez que se hace la masa del maíz, de este maíz de varios colores, la masa se vuelve como un color negro, ¿verdad? Porque la gente llama las tortillas negras. También el consumo de yuca, ¿verdad? Que fue muy usado, consumido en aquel entonces. Entonces, es una gran cantidad de semillas que se encuentran en esta excavación que hizo Timothy Schiffer, que nos sirven para saber qué consumían, ¿verdad? Cuál fue su nivel cuáles fueron sus dietas, ¿verdad? Cuánto pudo haber aguantado una gran cantidad de población, y por eso se ubicaron en la zona, la caliandra, ¿verdad? Los pipianes que conocemos en la actualidad. O sea que, como les decía al principio, ellos, o nosotros en la actualidad, consumimos lo que ellos consumieron en aquel entonces, se siguen consumiendo, ¿no? La miconia, malvaviscus,
el Psyllium, la Pluchea. Bueno, el zapote es una de las frutas exquisitas, dulces. Se ha encontrado en su mayoría la famosa semilla del zapote, que es muy resistente, ¿no? La butiflora. Bueno, ahora ya para ir cerrando un poco, vamos a hablar un poco de algunas conclusiones de esta cueva del gigante. Recuerden que pues, estamos dando solo la punta de lanza, hay muchas cosas más que decir, pero lo que nos interesa es saber por qué ellos llegaron ahí, qué los hizo exitosos y por qué tanta permanencia, por lo menos en aquel entonces, ¿no? El gigante durante la temporada de lluvias, sobre todo de junio y septiembre, las personas que viven allí durante todo el año probablemente se han basado en excedentes almacenados de maíz, semillas de calabaza y más tarde frijoles comunes durante la estación seca. Los recursos almacenables son difíciles de detectar y hay poca evidencia física de extensas prácticas de almacenamiento en el gigante. Es decir, que prácticamente todo lo consumían, ¿verdad? Sí almacenaban, pero era consumido sobre todo en la época seca. Sin embargo, el almacenamiento probablemente habría sido importante durante la temporada seca, desde diciembre hasta abril. ¿Por qué? Porque en temporada seca, recordemos que es cuando había poca comida, ¿no? Ellos guardaban estas comidas para la temporada seca. Y aquí, alrededor del año 1800 a.C., concluye también la ocupación del gigante. Es decir, que ya de 1800 a.C. ya prácticamente el lugar fue abandonado, no fue ocupado y estos pobladores se movieron hacia el resto de Honduras, ¿no? Las excavaciones documentaron una clara secuencia de 8 estratos culturales bien definidos que contienen hogares, así como depósitos densos de lítica y restos microbotánicos y faunísticos, que es lo que está trabajando actualmente estos restos faunísticos el hondureño Alejandro Figueroa. El gigante es un sitio que revela información clave en relación a la colonización inicial de Centroamérica y la incorporación de especies domesticadas dentro de una base de forrajeo que acompaña la transición a la agricultura. Ese paso de cazadores-recolectores a agricultores incipientes, el desarrollo de la primera cerámica del periodo formativo. Es decir, ahí se dieron varios eventos importantes y también el uso constante de la cestería. Es decir, en la zona del gigante se dieron procesos fundamentales en la formación de Honduras como tal, en la época prehistórica. La función de un refugio rocoso en el interior cambiará drásticamente con el establecimiento de aldeas locales del valle. Investigación arqueológica y etnográfica sugieren 2 usos principales para las cuevas durante el formativo: como sitios de importancia ritual para las comunidades, según lo explica Brady en 1995, y como campamentos temporales utilizados por la búsqueda de comida móvil, eso lo explica Flannery de 1976. El papel ritual de las cuevas en Mesoamérica se refleja también en su uso, como lo comentábamos al principio. El examen de los datos faunísticos muestra que mientras disminuyen los huesos de mamíferos grandes, aumentan los mamíferos de menor tamaño y los de animales no mamíferos. Es decir, prácticamente los animales o la megafauna empieza a extinguirse y empiezan ellos a consumir pequeños animales, como el caso de quizás mamíferos muy pequeños, porque ya la megafauna había desaparecido. Las condiciones climáticas secas resultan en una excelente preservación de esta área residencial. En la época seca se mantiene el clima totalmente seco y eso hace que se preserven sus alimentos o lo que ellos preservan. El sitio del gigante de La Paz en Honduras es único en América Central por sus propios restos orgánicos bien conservados y la secuencia arqueológica larga. Preliminar a los análisis de cerámica, lítica y material botánico y faunístico, se presentan una secuencia cultural que comienza en el año 9480 a.C. Esto resuelve la pregunta que hicimos al principio. Entonces, en la cueva del gigante tenemos la evidencia, hasta este momento, evidencia científica de que la primera población, los primeros seres humanos que se movieron en Centroamérica fue en la cueva del gigante en Marcala, Honduras. Eso es muy importante y van a seguir saliendo nuevos datos porque nosotros nos apoyamos en el trabajo que hacen una serie de antropólogos, arqueólogos. Solo hacemos una interpretación
histórica, ¿verdad? Así que nos apoyamos en los hombros de todos estos antropólogos, en el caso de Timothy Schiffer, que hizo su tesis doctoral, y próximamente saldrán nuevos datos del antropólogo Alejandro Figueroa, que está también haciendo su tesis doctoral en relación a el material faunístico encontrado en la cueva. Así que hace falta más que decir de este lugar. El gigante mismo, dado su antigüedad comprobada y la investigación realizada, puede alcanzar el mérito de convertirse en el segundo sitio de Patrimonio Mundial de Honduras en la categoría de paisaje cultural, y es necesaria su inclusión como tal en la actualización de la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya esto incluso, cuento que ya se hizo una petición a UNESCO con el trabajo multidisciplinario de antropólogos, arqueólogos, historiadores, que incluso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyó bastante en este trabajo. Al igual también los encargados son el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que se ha mandado una petición a la UNESCO en París, donde se está solicitando que el sitio de la Cueva del Gigante sea nombrado sitio de patrimonio mundial, en la época desde la prehistoria, ¿no? Entonces ya pasó la primera prueba, así que esperamos que pasen las siguientes pruebas. Repito, este es un trabajo multidisciplinario en equipos donde el aporte de cada disciplina es fundamental para justificarlo como un sitio de patrimonio. Termino con esta imagen. Este fue realmente el último recorrido o el último grupo que fuimos con estudiantes de la carrera de historia a lo que es la Cueva del Gigante, para que ellos, repito, se sintieran orgullosos de haber estado en un lugar emblemático en la historia o en la prehistoria de Honduras y de Centroamérica. Espero que hayan disfrutado y que investiguen, que lean un poco más y que pues conozcan esta prehistoria hondureña que nos sentimos orgullosos de tener en Honduras, el sitio con evidencia humana más antiguo.